Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer una manopla o agarradera para la cocina. Comenzamos. Para comenzar con nuestra agarradera o manopla, lo primero que vamos a hacer es coger el patrón. El patrón o bien lo descargáis o bien os voy a enseñar cómo lo haríamos desde cero. Si colocamos la mano, esta sería una manopla para la mano izquierda, veis que simplemente sigue más o menos la marca de la mano. En este caso lo hemos convertido en un corazón, ¿vale? Si fuese para la mano derecha, lo tendríamos que hacer en este otro sentido, ¿vale? Vale. Tenemos que tener un corazón entero, con lo cual vamos a poner esto de esta manera, y luego dos partes en las que tenemos que doblar por la línea de puntos, ¿vale? Entonces primero vamos a marcar las partes superiores. Las partes superiores las vamos a marcar en esta tela verde. Mi tela no tiene orientación, ¿vale? Porque los dibujitos están como en circular. Entonces voy a colocar el patrón haciendo el doblez por la línea de puntos, ¿vale? No necesitáis margen de costura, ¿vale? Ya lo tiene incluido el patrón. Entonces colocaremos el patrón y marcaremos con la ayuda de un rotulador o bien una tiza justo por el borde. También, si queréis, lo podéis poner con alfileres y marcar, o bien colocar las pesas y cortar directamente, ¿vale? Ya lo tengo marcado y ahora lo corto, ¿veis? Tal cual por donde lo he marcado. Podríamos también poner todas las piezas, marcar todas y luego cortar todas juntas. ¿Vale? Aquí tendría una. La del otro lado, la que va por debajo, tiene que ser contraria a esta, es decir, vamos a poner el patrón hacia el otro lado. Voy a aprovechar este borde y lo voy a marcar hacia el otro lado. ¿Vale? Y lo mismo, recortamos. ¿Veis? Entonces tenemos uno del derecho y uno del revés, porque esto luego va a ir uno encima del otro, ¿vale? Y entre media la guata. Entonces, para cortar la guata, lo que hacemos es abrir un trozo de guata. Vamos a utilizar una guata térmica, ¿vale? Eso lo preguntáis donde estéis acostumbrados a comprar la guata, si tienen alguna guata térmica que aguanta mucho más el calor, ¿vale? Porque en este caso, como lo vamos a usar para sacar las fuentes del horno o coger cosas calientes, pues necesitamos que tengamos la cobertura en la piel, ¿vale? Hay algunas guatas térmicas que tienen, por un lado, tienen el plateado, ¿vale? Esta en este caso no lo tiene, pero sí que es térmica y aguanta altas temperaturas. Entonces, para la guata, en lugar de marcarlo, he puesto directamente una de las piezas por encima, agarrada bien con alfileres, y ahora lo recortamos, ¿vale? De esta vamos a necesitar dos piezas, la del dedo pulgar y la de la palma de la mano, y la del corazón entero. ¿Vale? Estas tres piezas las dejaríamos aquí y cortaríamos
la parte que corresponde a la palma de la mano y el resto de los dedos, ¿vale? De la misma forma. 2 de tela y una de guata. Le damos la vuelta y cortamos la otra cara. Esto también podéis poner, veis, las pesitas aquí, por ejemplo, y no se nos va a mover. Estas pesitas las podéis ver también en el tutorial que hicimos en el canal, ¿vale? Cómo se hacen, son súper fáciles y muy útiles. Recordar que para las piezas que dijimos que son para la parte de arriba de la manopla, tenemos que doblar por la línea punteada, ¿vale? Entonces voy a marcar aquí, que no lo había hecho, la diagonal, tanto en uno como en el otro. Si las vais a hacer para vosotros, bien la podéis hacer para las dos manos, es decir, como os he explicado antes, cambiando la posición, o bien con la mano que soléis sacar las cosas del horno. Yo que soy zurda, pues me la he hecho para la mano izquierda, ¿vale? Pero siempre también es bueno tener dos para las dos manos. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar y vamos a cortar la pieza de guata. Que dijimos entonces que ponemos, sabéis que aquí no tenemos que seguir ninguna dirección, entonces siempre buscamos el mayor aprovechamiento de la tela. ¿Vale? Ahí voy a poner los alfileres para que no se mueva. No hace falta aquí tampoco que le dejéis más margen, ¿vale? Simplemente al borde de la tela. Y con todo esto tendríamos las piezas de fuera. Las podéis hacer todo del mismo color, combinando telas, usando retales. Eso ya es vuestra imaginación, ¿vale? Entonces tenemos estas y estas que arman la parte superior, la que voy a tener encima de la mano. Y ahora vamos a cortar la parte del corazón entero, que es la parte que va sobre el contacto de la fuente, ¿vale? En este caso voy a utilizar esta tela roja. Lo que vamos a hacer es colocar los patrones encima, desdoblando los pliegues esto que habíamos hecho antes, porque necesitamos ahora sí el corazón entero. Entonces lo desdoblamos, como son dos piezas, o bien también podéis pasar todo este patrón a una sola hoja, ¿vale? Y que os quede la pieza entera, ¿vale? Lo sujeto así con un par de alfileres. Recordad que no tenéis que dejar ningún margen de costura, ya está incluido en el patrón, que es más o menos unos 7 milímetros, ¿vale? 7 milímetros, 1 centímetro. Entonces, cuando ya lo tenemos sujeto, volvemos a marcar con la tiza o bien a recortar. También lo podríamos recortar directamente. Siempre marcamos por el revés de la tela. ¿Vale? Ya tengo marcado uno. Y voy a marcar el otro, acordaros que es de la otra cara, ¿vale? Entonces lo vamos a colocar aquí para aprovechar. Voy a fijar una parte y luego la otra.
Y ahora que ya tenemos las dos marcadas, los vamos a recortar. Vale, apartamos la tela y cortamos otra vez una pieza de guata. Vale, ponemos uno de los corazones enteros. A ver si podemos mirar aquí, vamos a aprovechar más. Alfileres para que no se nos mueva. Y cortamos. Primero voy a cortar así para quitarme todo el trozo de la guata. Y con todas las piezas ya cortadas, vamos a ir a la máquina de coser. Para la máquina de coser, primero vamos a coger las piezas de arriba, las superiores, las que están partidas, ¿vale? Entonces, vamos a sujetar las dos capas de tela, las dos con el exterior hacia afuera, y en medio la capa de guata, ¿vale? Haciendo coincidir lo mejor posible todos los bordes, ¿vale? Y sujetando para que no se nos mueva, ¿vale? Y ahora pondríamos el bies. Cortamos una tira de bies sobrando un poquito por ambos extremos de la parte recta. Y lo vamos a abrir por un lado. Aquí hay dos formas de ponerlo. Los que estáis más acostumbrados a poner bies o ya tenéis más experiencia, colocaríamos el bies abrazando todo el alma de nuestras telas y coseríamos por aquí por el borde, ¿vale? Cogiendo todo con la máquina. A mí me gusta mucho más la terminación que voy a hacer en este tutorial, que es abrir una de las aletas del bies, ¿vale? Sabéis que el bies no tenéis que estirar porque esto, si estiramos, se estira, da de sí. Entonces simplemente abrimos la aleta, hacemos coincidir los bordes y colocamos alfileres. Este sistema que yo voy a usar aquí da un mejor resultado, una mejor terminación, una terminación más limpia, ¿vale? Para mi gusto. Es verdad que es más lenta, pero me parece que queda más bonita, ¿vale? Lo dejo así preparado y preparo el otro. Y nos vamos a ir a la máquina. En la máquina vamos a poner puntada recta y vamos a coser por donde tenemos el pliegue del bies, donde está la marquita del doblez, por ahí vamos a coser. Rematando al principio y al final. Cosemos una. Vale, quitamos de la máquina. La vamos a apagar porque vamos a dejar un poquito. Cortamos los hilos. Y fijaros, como además lo he cosido en blanco, se ve muy bien por dónde he cosido, ¿vale? Verificamos que tanto por arriba como por abajo se ha cosido todas las piezas. Y ahora lo que haríamos es volcar el bies hacia el lado de detrás. Y lo vamos a sujetar con alfileres. ¿Hasta dónde lo volcamos? Hasta que tape, fijaros, por eso lo he cosido también con color contraste, hasta que tape la costura. Si veis que vuestra entretela es demasiado gordita,
y no os deja tapar, lo que podéis hacer es cortar y rebajar esto un poquito, ¿vale? Podríamos cortar aquí un poquito de margen para que nos deje dar la vuelta al bies. Voy a poner así el alfiler, porque como ahora voy a coser a mano, me va a ser más útil el alfiler en el otro sentido. Fijaros que por aquí delante, aun habiéndolo cosido con blanco, no vemos nada del blanco, ¿vale? Lo mismo hacemos con la otra pieza. Para terminar estas dos piezas, lo que vamos a hacer es puntada escondida. Aguja e hilo de coser a mano. Vamos a hacer el nudito. ¿Os acordáis? Esto lo habéis visto en otros vídeos. Sujeto la punta, el extremo del hilo con la aguja. Le doy un par de vueltas. Le doy un par de vueltas. Ahora sujeto todas esas vueltas con los dos dedos y paso la aguja hacia arriba, sin soltar hasta el final. Y aquí, ¿veis? El nudito. Vale. Ese nudo lo vamos a esconder en el doblez del bies. ¿Vale? Voy a pasar la aguja aquí y el nudo se va a quedar dentro. Y ahora iremos desde el doblez, desde el filo, y en la parte de la manopla vamos a coger por fuera de la costura que acabamos de coser, ¿vale? Pegaditos, pegaditos, ¿vale? Sin pasar al otro lado, ¿vale? Y vamos de un lado al otro, a la misma altura, cojo una puntada sobre el bies, ¿vale? Las vais viendo las puntadas y pegadito a la costura, en el filo, que no sean muy largas. ¿Vale? Y veréis que cuando tiramos se queda escondida la costura, ¿vale? Tanto por este lado como por el otro lado no vemos nada el hilo blanco, y así seguiríamos por todo el borde. Acordaros que cada 4 o 5 puntadas tenéis que ir tirando del hilo, porque si solo tiramos al final o después de muchas puntadas corremos el riesgo de que el hilo se parta, ¿vale? Como os decía, es un trabajo más laborioso, más largo, pero queda mucho más bonita la terminación, sobre todo si estamos empezando, porque si no nos queda bien recta la costura pegadita al bies, no queda muy bonito. Vale, llegamos al final, hacemos el nudo y escondemos la punta del hilo. Entonces metemos la aguja, la sacamos un poquito más lejos y aquí sí cortamos al ras. ¿Vale? Tenemos uno terminado, vamos con el otro. De esta forma tenemos preparadas las dos piezas exteriores, ¿vale? Ahora vamos a juntar las piezas del corazón grande. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a sujetar con alfileres toda, ahora sí con los alfileres hacia afuera para que luego los podamos quitar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner esto por encima, ¿vale? Entonces los alfileres hacia afuera, ¿vale? Mirando bien que estén los 3 bordes, las 2 telas y la guata. Vale, cuando ya lo tenemos así asegurado, dijimos que era para la mano izquierda, con lo cual esta va a ser la parte de abajo, ¿vale? Y voy a colocar las partes de arriba.
¿vale? Veis que esto va. El bies tiene que estar justo en el pico, ¿vale? Entonces el borde del bies va a ir ahí y es el que me va a mandar la posición correcta, ¿vale? Cuando ya lo tengo colocado, lo mismo, los alfileres van a sujetar todas las piezas. ¿Vale? Por eso estos alfileres dijimos que hacia afuera, ¿vale? Para que luego los podamos sacar, porque si los dejamos aquí dentro, hacia adentro, luego nos va a costar quitarlos. ¿Vale? Ahí. Y este, ahí. Lo tenemos sujeto. Y colocamos la otra pieza de la misma forma. ¿Vale? Haciendo esto en el pico, el bies en el pico y colocando ¿vale? Una vez que tenéis la posición, veis, esto eran los pliegues que tenía el molde, el patrón. Sujetamos todo. Y ahora, una vez así, vamos a ir con el bies. El bies, vamos a empezar por la parte de abajo, como hicimos antes, abriendo una de las aletas de los pliegues, siempre dejando un sobrante hacia abajo y haciendo coincidir el borde que hemos abierto con el borde de todas nuestras piezas de tela, ¿vale? Y ahí o recolocáis los alfileres o ponéis alfileres nuevos, esto ya como os sintáis más cómodos, ¿vale? Sin tirar, ¿vale? Simplemente vamos apoyando, ¿vale? Porque si no correríamos el riesgo de que se frunzan. Lo que nos permite aquí el bies, que como es flexible, ¿vale? Podemos ir siguiendo la forma curva que tiene nuestra manopla, ¿vale? Como os dije, sin tirar, vamos sujetando el bies, dándole la forma. Tenemos que evitar los pliegues en la parte donde vamos a coser, entonces donde está la curva más cerradita, sí que podemos tirar un poquito. Si no queréis poner tantos alfileres, podéis hilvanar esta parte. Que aunque también es más lento, pues nos asegura una mejor terminación. Cuando llegamos al centro de la manopla, vamos a colocar un alfiler aquí justo en el centro y para mayor facilidad vamos a coser toda esta parte que ya hemos colocado hasta aquí. Aquí vamos a rematar, ¿vale? Y sin cortar el bies lo quitamos de la máquina para colocar la otra parte, ¿vale? Vamos allá. Fijaros que cuando llegamos a la zona curva tenemos que ir aplastando un poquito el bies para que no se formen los pliegues. Llegamos al alfiler y hacemos el remate. Y quitamos de la máquina. ¿Vale? Iríamos quitando todos los alfileres. Fijaros bien que haya pillado aquí, sobre todo en la parte de atrás, la tela, ¿vale? Que a veces alguna se va hacia abajo. ¿Vale? Podéis comprobar si está todo bien colocado, no tenemos ningún pliegue por si haya que descoser, ¿vale?
Y cosida esta primera mitad, lo que vamos a hacer es mover esta parte para poder sujetar este otro borde, para que haga justo el pliegue aquí en la punta. Entonces llevamos este borde hacia atrás y colocáis casi estirado el bies. ¿Ven? Entonces seguimos colocando igual que hicimos en el otro lado, sin tirar demasiado. Tenemos que evitar los pliegues, veis que aquí, sobre todo cuando cosamos esta parte, tenemos que estar atentos de los pliegues del bies o de la tela. ¿Vale? Vamos bajando y aquí estamos más rectos. Tenemos que controlar por este lado, ¿veis? Por ejemplo aquí, que no se nos pliegue la tela. Y vamos a llegar hasta la mitad, voy a poner aquí un alfiler para que lo veáis, del bies que pusimos por el otro lado, ¿vale? Entonces vamos a venir por aquí. Y aquí igual voy a cortar un poco sobrante. Y lo coloco hasta la mitad del bies, ¿vale? Esto lo pongo por encima y coloco el alfiler donde estaba la mitad. Entonces ahora vamos a coser, para que nos sea más sencillo, desde aquí donde tenemos este primer alfiler, bajando hasta donde hemos dejado de coser antes. En la máquina ponemos costura recta y de la misma forma que hasta ahora cosemos por la línea del doblez del bies. En la zona de la curva tenéis que ir más despacio y controlar bien que no se hagan los pliegues. Y ya casi llegando al centro, lo que tenemos que hacer es toda esta parte girarla o levantarla para que nos deje coser recto hasta el centro del corazón. Y ahí lo quitamos de la máquina. Al igual que antes, primero comprobáis que está todo cosido, que no se os ha quedado la tela plegada ni nada. En el caso de que os cueste llegar al final, podéis dejar un trocito sin coser y luego con la puntada escondida lo remataríais bien. Voy a quitar ahora todos los alfileres y ahora es cuando vamos a quitar los sobrantes del bies, tanto estas dos tiritas de aquí arriba, las vamos a cortar, las dos de aquí abajo, que son estas que bajan por aquí, ¿vale? Las que ya tenemos plegadas. ¿Vale? La que está por debajo, que sobresale,
también la ajustamos. Y ahora, fijaros, aquí tenemos 2 capas de tela más 2 capas de guata más el bies. ¿Qué pasa? Que si damos la vuelta a esto, no nos va a llegar a cubrir hasta la costura como hicimos antes. Entonces aquí sí o sí vais a tener que recortar un poco del borde. Entonces, con mucho cuidado vais levantando el bies y vais cortando, achicando más bien este margen de guatas y tela. ¿Vale? Fijaros ahora que si yo doy la vuelta al bies, entonces ahora sí ya me deja cubrir hasta donde necesito. ¿Vale? Entonces eso lo hacéis por todo el borde, intentando cortar el mismo margen por todo el borde para que no se nos vea luego una parte más abultada y otra menos. ¿Vale? No hace falta ni siquiera cortar con tijera de picos ni nada, con una tijera normal vamos cortando así el sobrante. Cuidado con no enganchar el bies, por eso os digo que el bies lo levantáis, ¿vale? Y solo cortáis las capas de tela y de guata, ¿vale? Siguiendo la forma, que no os queden pellizcos, ¿vale? O zonas como muy dentadas, porque luego eso se va, cuando pleguemos el bies se va a notar. Aquí igual tenemos que plegar así un poco para poder cortar. Quizás si tenéis un cúter de estos pequeñitos también os resulta más fácil. Vale, fijaros que me queda como, no sé, como 2-3 milímetros a partir de lo que acabamos de coser. ¿Veis? Por ejemplo, aquí que se me ha ido para atrás y me ha quedado este pellizco, pues lo tengo que quitar, porque si no, cuando pliegue el bies se va a notar que ahí hay un bultito. Todos estos trocitos que voy quitando para intentar tener limpia la mesa, los voy colocando aquí en esta cajita, que también tenéis el tutorial en el canal, que viene súper bien para tener siempre al lado de la máquina o en la mesa de trabajo, para recoger todas estas pequeñas basurillas que vamos creando y luego los podéis lavar, lo podéis sacudir y todo. ¿Veis que este todavía no lo he cortado, ¿vale? Que es el que va por encima. Entonces, ahora, al igual que hicimos con este bies que hemos puesto antes, vamos a ir llevando hacia atrás el bies para luego poder coserlo. Aquí tenemos que tener cuidado de una cosa, que si tiramos demasiado se nos puede revirar por aquí delante. Entonces vais poniendo los alfileres por aquí detrás, ¿vale? A la altura más o menos de la costura, y siempre vamos revisando de un lado y del otro, ¿vale? Para que aquí quede bien y por el lado de detrás también, porque esto ya está todo a la vista. Entonces lo plegamos todo así hacia este lado si queréis, para no estar así, ¿vale? Y vamos poniendo alfileres. No seguimos toda la vuelta porque lo que haríamos es ir arrastrando el bies. Entonces vamos poniendo de un lado y del otro, ¿vale? Para que nos ayude aquí a la hora de la curva a que no se formen los pliegues. Igual sabéis que ahora cuando cosamos, esto se va, cuando vamos tirando con la costura, se va adaptando, que es la particularidad esta que tiene el bies, que al ir estirándose un poquito, pues nos deja, ¿veis? Recolocamos este, nos permite hacer estas formas curvas. ¿Vale? Si tuviésemos una cinta que no estuviese cortada al bies, pues entonces aquí nos quedarían todos los pliegues. Vale, tengo este lado. ¿Qué hacemos aquí en el centro? Aquí en el centro, como tenemos este pico,
siempre nos va a quedar este pliegue, ¿vale? Entonces tenemos que intentar doblarlo, o sea, ¿veis? Lo abrís así un poquito y le colocáis el alfiler. Entonces luego solo con el uso se va a armar el plieguecito, ¿vale? Y seguimos colocando alfileres. Antes de poner este alfiler, os voy a decir cómo rematamos el final, ¿vale? Voy a cortar aquí esto que sobra un poquito. Veis que he dejado un extremo más largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el extremo este es el que hace el final. Entonces, este lo vamos a cortar 1 centímetro más largo del final de este otro, ¿vale? Entonces 1 centímetro es más o menos por aquí. ¿Vale? Y lo que hago es doblar ese centímetro, tirando bien, y luego ya sí hago el pliegue final, ¿vale? Entonces esta puntita que nos queda aquí se queda bien rematada. Por este lado de dentro, a ver si se nota, este trocito que acabo de doblar, que queda aquí como la punta hacia afuera, cuando vengamos con la puntada escondida, lo vamos a tirar con la aguja hacia adentro, ¿vale? Para evitar que se vea esa puntita ahí cortada, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Tenemos todo sujeto con alfileres, miramos bien que por el lado de delante esté todo bien sin ningún giro, y lo que hacemos es puntada escondida, aguja e hilo. Voy a tener que quitar el último alfiler del pliegue para poder esconder el nudito de la puntada escondida, ¿vale? Que se quede ahí escondido, y empiezo a hacer mi puntada escondida. Dijimos que justo pegadito, ¿veis? Aquí a la costura, y luego en el borde del pliegue del bies. ¿Vale? Como dijimos antes, es una puntada que es mucho más lenta, pero nos permite un acabado mucho más limpio. Si tenéis miedo de que se note, lo hacéis con el mismo color del bies, ¿vale? Entonces, si queda alguna puntadita vista y no se termina de esconder, pues no se vería como si fuese blanco con rojo. ¿Vale? Tenemos un par de puntadas, tiramos, acomodamos bien, tiramos y ahí que se quede bien escondido. Cuando llegamos a la parte curva, en la que parece que hay más bies que superficie de tela, pues lo que hacemos es tirar hacia afuera, ¿vale? Para hacer la puntada escondida, ¿vale? Estiramos para que no se hagan los pliegues. Vamos tirando hacia afuera sin que se gire, ¿vale? Fijaros entonces que cuando yo ahora tiro, ¿veis? Se adapta a la curva que estoy siguiendo. Cuando llegamos al pico, ¿vale? Recolocamos igual el alfiler, ¿vale? Y siempre tirante para que esta parte sobre todo se quede bien cosida. Aquí en lugar de quitar el alfiler lo tenemos que mantener colocado para que no se nos haga un pliegue feo en esta zona. Entonces hacemos la puntada escondida con el alfiler puesto.
lo que nos va a mantener la posición del bies donde tiene que ir y para que no se arme el pliegue. Yo ahora sí puedo quitar el alfiler y sigue estando la curva en su sitio. Y recordad siempre también ir mirando por la parte de delante que no esté girado en ningún sitio. Llegando al final volvemos a hacer el pliegue que habíamos hecho antes y habíamos quitado por el alfiler. Colocamos el alfiler y terminamos de coser. Recordando que aquí ya en el final vamos a meter la punta que queda por dentro más abajo para poder coser sobre este otro borde y que esa puntita no se vea. Entonces cogemos aquí por el borde exterior evitando que se vea el doblez, ¿veis?, del bies. Tiramos bien y aquí ya en este final hacéis un buen remate. Un buen nudito y escondemos la punta. Y de esta manera tenemos terminada la agarradera o manopla. Esta que es para la mano izquierda, ¿veis? Y podéis hacer otra para la mano derecha. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en las redes sociales.